Hola, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos a este directo. Estoy seguro que prontito se va a poder conectar todo el mundo y voy a ir invitando a nuestro invitado. Vamos a intentar invitarlo. Hola, Dana Macias, ¿qué tal? Un astrónomo más, Fran NLVS. Bienvenido, bienvenida. Existencialismo auténtico, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Vamos a invitar. Le vaso de chela, esto va a estar sublime, os lo aseguro, va a estar sublime, muy bien dicho. Vamos a invitar a nuestro invitado de hoy, Moisés Marcos Pérez. Vamos a invitarlo un segundito, chicos. Invitar. Y vamos a ver si se conecta con nosotros. Hola, Moisés, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te oigo bien, sí. Sí, Voy a subir un poquito el estupendo. volumen. ¿Qué tal? Perfecto, muy bien, muy bien. Bienvenido a este directo con tanta gente que ya está empezando a seguirnos. Chicos, ¿de dónde venís? Si queréis ponerme, si venís estáis escuchándonos desde México, desde España algunos, ya estoy viendo. Martín, saludos. SJHV, saludos. Muy bien, bienvenido y bienvenida. Os aseguro que, como ya decía antes un comentario, esto va a estar sublime. Es un tema, es un tema súper interesante del que se habla muy poco. Texto apologético nos escucha desde Colombia, Dana Macia desde Ecuador. Bueno, un abrazo, Martín, otro para ti. Bueno, tenemos gente viéndonos desde todos lados, Moisés. No sé si te lo esperaba o no. Impresiona un poquito, pero bueno, esperemos que la cosa salga bien. Me preguntan si lo vamos a grabar. Sí, efectivamente, va a quedar grabado para que lo sepáis. Se va a quedar aquí en Instagram y también luego lo voy a extraer para subirlo al canal de YouTube para que, bueno, para que podáis verlo con más facilidad. Así que nada, vamos a comenzar. Voy a presentaros a nuestro invitado de hoy. Él se llama Moisés Pérez Marcos. Y bueno, él es profesor de la Universidad Católica de Valencia, aunque actualmente se encuentra de estancia en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ¿verdad? Así es. Pues bueno, por hacer primeramente una semblanza biográfica, ¿vale? Vamos a decir que naciste en una pequeña localidad de León, ¿verdad? En Sí, 1980, Benavides sí. de Órbigo, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Sí. Y posteriormente te licencia en filosofía en la Universidad de Valladolid en 2004 y también en teología en la Facultad San Esteban de Salamanca en 2014, ¿verdad? Eso es, sí. O sea que tiene un perfil muy interesante porque es doble filosofía y teología por otro lado. Eso es, sí. Preguntan por aquí cuál es el Instagram de Moisés Pérez Marcos. Bueno, Sí, ti- lamentablemente Moisés Pérez Marcos no tiene Instagram. Lo siento mucho, pero... bueno, lo que hemos hecho es que tengo una cuenta secundaria, ¿vale? Y le he prestado mi cuenta secundaria a Moisés para que él se conectase. Entonces, si queréis que Moisés esté en redes sociales, dejad los comentarios, animadle para Se, que se él se una. admiten, se admiten sugerencias, efectivamente. Pues ya sabéis, chicos, dejad Por algunos aclamación comentarios. popular voy a abrir una cuenta en Instagram al final, ya verás. Claro que sí, claro que sí. Pues vamos, si la abriese, sería fantástico para la comunidad, ¿eh? Ya ves que hay ganas de escucharte. Bueno, tiene un perfil buenísimo, doble de... Uy, Se ha cortado un poquito, sí, sí, culpa pero mía. ahora te oigo, ahora te oigo. Perfecto. Pues bueno, tiene este perfil doble de filosofía y teología que yo creo que para mi canal es buenísimo porque hablo de ambas cosas. Ujú. Y bueno, y no solamente tiene este doble perfil, sino que además eres fraile dominico desde el año 2009, ¿verdad? Sí, por ahí, sí, más o menos. ¿Quieres contarnos un poco acerca de eso?
Bueno, sí, yo te cuento lo que tú me digas. Bueno, ahora más adelante te voy a preguntar Sí, concretamente sobre eso. Lo dejo ahí como aperitivo para que luego nos cuente un poco cómo llegaste a muy ser bien. fraile dominico, qué te llevó, ¿no? Porque creo que es algo que nos interesa mucho saberlo. Y además Sí, eres presbítero, ¿no? Desde sí, 2014, ¿verdad? exacto, 2014. Posteriormente, bueno, ya he comentado que eres profesor de la Universidad Católica de Valencia, eres regente de estudios de la provincia Hispania de los Dominicos, ¿verdad? Bueno, ahora mismo ya no, lo fui Ujú. durante unos años y ahora mismo ya no lo soy, sí. Ajá, bueno, perfecto, lo ha sido en el pasado. Sí, Ha sido eso es. profesor de filosofía medieval y de filosofía del lenguaje y hermenéutica. Sí. Y Además además, ahora, además ahora soy profesor también de filosofía de la ciencia, de una asignatura que se llama Ciencia y Religión, que tiene ujú, mucho que ver también con todos estos temas, y de una asignatura que se llama Antropología Filosófica también. qué O bueno. sea, muchas cosas, muy relacionadas entre ellas realmente, pero sí, muchas cosas. Muchas cosas y todas relacionadas con el tema de hoy, que es, bueno, este tema de neurotología que navega entre la filosofía, la ciencia, la teología. Y bueno, por Exacto. último, como una especie de guinda en el pastel, también ha sido tertuliano en radio, ¿verdad? Sí. Y tiene multitud de publicaciones en editoriales, en revistas de prestigio, que bueno, que he tenido la oportunidad de echar un ojo a algunas y no hacen más que llamarme la atención, cada una más que la anterior, y me abre el apetito, digamos, para hablar contigo, ¿no? Así que, como veis, tenemos a un investigador de primer nivel que actualmente, bueno, pues está de estancia en Oxford, en la Universidad de Oxford. Y bueno, de todo Ujú. esto vamos a hablar. Pero yo quería empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo empezaste a interesarte en la filosofía? ¿De si tú eras un niño o estabas en el instituto? ¿O cómo te llega ese interés en la filosofía? Sí. Bueno, a ver, interés por la filosofía que se puede decir que he tenido casi siempre o prácticamente siempre, ¿no? Quizá no de una manera totalmente consciente, pues yo recuerdo que ya de pequeño, pues, bueno, supongo que como todo el mundo, ¿no? Esa curiosidad inicial que todos tenemos, pues por saber cosas, por... Yo era el típico niño que desmontaba los aparatos en casa y le desmontaba a mi madre la plancha y luego se la volvía a montar, se la estropeaba, lógicamente. En fin, había una curiosidad ahí que al menos en mí pues había estado siempre, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, pues experimentas quizá ese desarrollo intelectual más grande, pues en la adolescencia, los últimos años de la infancia y demás, pues ahí ya expresamente empecé a interesarme por cosas de filosofía, curiosamente al principio muy relacionadas siempre con cosas de ciencia, ¿no? Yo recuerdo que llegué a la filosofía a través de algunas lecturas de, bueno, de divulgación científica y demás, ¿no? Y entonces recuerdo que ahí cuando estaba en el instituto tuve una profesora de, bueno, ella era filósofa, pero curiosamente no me dio clase de filosofía, ¿no? Que se llama Cristina, que sigue siendo a día de hoy una buena amiga mía. Y de alguna manera, pues con las charlas que mantenía con ella y tal, pues ahí empezó un poco digamos, mi amor por la filosofía, ¿no? No obstante, he de decirte que, por ejemplo, cuando yo estaba pensando qué estudiar en la universidad, seguía pensando en estudiar, pues, alguna carrera, digamos así, de ciencias, ¿no? Yo iba a estudiar, pues, biología, que era lo que me apasionaba, o alguna cosa así, ¿no? Y fue un cambio de última hora ahí en un verano un poco extraño y confuso que tuve, como son a veces los veranos de la juventud, ¿no? Que me decidí finalmente por filosofía. Y bueno, pues llegué a la Facultad de Filosofía de Valladolid y, bueno, se puede decir que fue amor a primera vista, porque a medida que pasaba cada día, pues yo me iba encontrando mejor. De alguna manera, toda aquella inquietud que tenía, pues tanto por las ciencias como por la filosofía, como, pues se veía reflejada en esos estudios, ¿no? Que tenían una amplitud, pues bastante grande y que, bueno, al menos a mí me resultaron, ya te digo, sumamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la trayectoria así general, sí. Y esa misma inquietud que te lleva a la filosofía es la que te lleva al cristianismo y posteriormente a la teología. Pues mira, se puede decir que sí y que no. Es decir, esa inquietud es
primero la que me separa del cristianismo y después la que me devuelve, por decir así, al cristianismo, ¿no? Es decir, es precisamente esa misma inquietud. ¿Por qué me separa esa inquietud del cristianismo? Bueno, me separa del cristianismo porque, bueno, yo había nacido en una familia pues católica, pues con gente más o menos practicante dentro de esa familia, pero bueno, pues te educas en un ambiente culturalmente hablando católico, ¿no? Y pues había sido bautizado y demás, pues bueno, no digo que sin ningún tipo de sentimiento o de reflexión por mi parte o tal, durante toda mi infancia, porque había cosas que sí sentías y tal, pero bueno, a medida que vas desarrollando la inteligencia, pues yo me iba preguntando una serie de cosas, me iba... Y había cosas como que no me encajaban muy bien, ¿no? Yo recuerdo, pues creo que lo he contado alguna vez, cuando iba a las clases de catequesis de confirmación, que claro, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que nosotros digamos, no sé, que la Virgen María es virgen si ha tenido un hijo, ¿no? O sea, en mí era una inquietud real, ¿sabes? Intentar entender cómo eran posibles estas dos cosas, pues aparentemente contradictorias y demás. Y recuerdo que se lo preguntaba al sacerdote que nos daba catequesis, pobre hombre, hacía lo que podía, ¿no? Y se enfadaba conmigo porque pensaba pues que le estaba desafiando, que le estaba... ¿Sabes? Y de hecho recuerdo que un día me echó incluso, o sea, de las catequesis, porque bueno, hoy día le entiendo, ¿no? Porque, claro, imagínate, pues éramos un montón de adolescentes, pues en esa época así más rebelde, pues este hombre supondría que yo le estaba tomando el pelo o algo por el estilo, Claro, ¿no? pensabas que estabas de broma o de cachondeo, ¿no? Claro que me estaba cachondeando de él o que estaba pitorreándome claro, no era eso, ¿no? Yo tenía esa inquietud real, ¿no? Entonces, de alguna manera, la falta de respuestas que yo obtuve a esa especie de, bueno, de cuestionamiento, pues hizo realmente que me separase de... Bueno, quizá yo no supe buscar tampoco ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, me separé ahí de la iglesia durante muchos años, del cristianismo en general. Bueno, y casi se puede decir que me convertí en una especie de ateo furibundo enemigo del cristianismo y de toda creencia, vamos, se puede decir, ¿no? Pero bueno, luego la vida, yo pienso, esa misma curiosidad me fue devolviendo pues a ciertos planteamientos o por lo menos a plantearme ciertas cuestiones o ciertas preguntas que efectivamente acababan teniendo pues una, no sé si respuesta, pero que acababan encauzándose adecuadamente, bueno, pues en una opción de vida cristiana y en una opción de vida, pues, fíjate, comprometida hasta el punto de que entro en una orden religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, esa misma es curioso porque esa misma inquietud que al principio te aleja, pues en el fondo es la que te devolvió, ¿no? O por lo menos en mi caso es así, ¿no? Claro, esa inquietud te hace preguntarte cosas de niño que, bueno, que este sacerdote pues no entendió muy bien, que era una Claro, duda sincera, ¿no? Realmente. Y es curioso claro, porque claro, claro. acaba un poco como en el extremo de abandonar el cristianismo que tú ya tenías o profesabas, Sí. y luego no solamente vuelve al cristianismo, sino que te hace fraile. Que Sí, bueno, que me dio fuerte, podemos decir. ¿Y cómo, es decir, qué te hace no ya interesarte por el cristianismo o la teología, sino además dar un paso más allá y hacerte fraile? Es decir, dedicar tu vida realmente a Sí. esto. Sí, pues mira, esto tiene que ver también con cosas que viví en la universidad, porque cuando yo estaba estudiando filosofía, pues más bien ya hacia los últimos años y demás, pues conocí a un profesor que, bueno, se llama Sixto, que todavía es profesor allí en la Universidad de Valladolid y tal. Y bueno, yo al principio no sabía que él era fraile, porque él es fraile dominico también, ¿no? Pero, joder, yo recuerdo que a mí, no solo a mí, a otros compañeros, buah, sus clases nos encantaban. O sea, nos dejaba con la boca abierta, o sea, es un tío brillante, verdaderamente. Entonces, claro, para mí fue como una especie de choque mental, de choque cognitivo, descubrir que esta persona era fraile, que de hecho era un fraile, porque yo tenía la imagen de un fraile, digo, pues, ¿cómo va a ser fraile si está por aquí normal, no está encerrado en su convento ni nada de esto, ¿no? O sea, tenía un poco la imagen esta de fraile de, bueno, pues alguien que está encerrado en un sitio, no sé, rezando, yo qué sé, ¿no? No sabía muy bien en qué consistía todo eso, ¿no? Pero bueno, a raíz de conocerle a él y pues
me parecía muy sugerente lo que él decía, pues en el fondo la manera en la que él vivía y demás. Empecé a entablar contacto no solo con él, sino con la comunidad a la que él pertenecía, que era una comunidad que había allí en la misma ciudad de Valladolid. Y bueno, pues empecé a tener más trato con ellos, empecé a visitarles a menudo, pues conocí también a otros frailes que formaban parte de aquella comunidad y bueno, aquella forma de vida en principio yo no entendí que fuese para mí. O sea, para mí era una especie de, bueno, de algo interesante, una cosa curiosa que llamaba la atención, que era casi como un poco snob, ¿no? Decir, no, pues yo tengo un amigo que es fraile, tal. O sea, era así un poco como casi hasta cosa de presumir, ¿no? Pero curiosamente eso con el tiempo a mí me fue, no sé cómo decirte, dejando una especie de pozo, haciendo que me preguntase algunas cosas, que me preguntase si aquella forma de vida quizá no sería para mí. Es decir, se fue abriendo un poco la posibilidad en mi mente, en mi corazón, de que esa opción fuese una opción para mí, en cierto sentido, ¿no? Entonces, esa posibilidad que quedó abierta junto con otras experiencias vitales que tuve y demás, bueno, pues hicieron bueno, pues que acabase pidiendo entrar en la orden de los dominicos, ¿sí? Entonces Ujú. ahí se inició todo. Pero fue todo un poco más, si te fijas, en esa especie de dinámica de búsqueda. Bueno, pues era buscar y aquello me parecía interesante y entonces ibas y bueno, es interesante. Es muy interesante. De hecho, has hecho referencia a que tú mismo parecías tener la idea de que, bueno, los frailes, yo creo que es la idea que se tiene en general, ¿no? El fraile está en su convento, en solitario, en silencio, estudiando, Sí. dedicándose a la vida eclesial, pero luego descubriste que era más, ¿no? Yo querría que nos Claro. contase un poco cómo funciona, ¿no? Porque tú ahora, siendo fraile dominico, eres también profesor de universidad, ¿no? Es decir, no solamente te dedicas exclusivamente a la vida eclesial, sino que tienes tu trabajo. O sea, ¿esto Ujú, es habitual o es más habitual solamente dedicarse a esa vida eclesial? ujú. Pues bueno, vamos a ver, los frailes, lo que llamamos fraile, que es lo que yo soy, es decir, yo pertenezco a una orden de frailes, ¿no? Surgen las órdenes mendicantes en concreto, como la orden a la que yo pertenezco, surgen en el siglo XIII, en un momento en el que hay, pues en toda Europa, un crecimiento muy grande de las ciudades. Hay que pensar que el siglo XIII, pues es el siglo pues en el que empieza a aparecer el gótico, es decir, el cristianismo se abre a la idea de la luz, en fin, ya hay, en fin, muchos desarrollos culturales de ese tipo. Uno de los más importantes, las universidades, ¿no? Empiezan a surgir en las primeras universidades por toda Europa y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto existía la vida monástica, pues preferentemente situada en zonas rurales o zonas muy alejadas de esas ciudades que ahora son lugares emergentes, ¿no? Y entonces estas órdenes, pues como la orden de Santo Domingo, de los dominicos a la que yo pertenezco, nacen en ese momento de transición, ¿no? De un momento más, digamos así, rural, quizá más hondo medieval, pues a un momento en el que esto empieza a cambiar, ¿no? Surgen las universidades, de repente en las ciudades empiezan a moverse una serie de cosas y entonces estas órdenes, por ejemplo, a la que yo pertenezco, Santo Domingo quiso que fuese una especie de mezcla, ¿no? Conservan en cierto modo esa tradición monástica, es decir, conservan pues una vida comunitaria, pues un rezo coral, es decir, una organización interna, digamos así, que en muchas cosas se asemeja al de las órdenes monásticas, pero incorpora al mismo tiempo la presencia en las ciudades. Y, por ejemplo, de manera muy concreta, en el caso de los dominicos, la presencia en las universidades. Es decir, Santo Domingo, a los primeros seguidores que tuvo, los envió a las distintas universidades, pues él mismo fue un universitario, ¿no? Por ejemplo, en Palencia, en España, o bueno, pues él envió a sus frailes, pues eso, a la Universidad de Oxford, a la de París, a la de Palencia, es decir, los distribuyó por las distintas universidades, en las primeras universidades italianas también, para que precisamente se hiciesen presentes en el mundo de esa cultura naciente, ¿no? Para que de alguna manera pues tuviesen algo que decir en ese contexto de la cultura, ¿no? Que participasen pues de esa búsqueda de conocimiento, de sentido, que se estaba viviendo en ese momento
en las universidades y, bueno, no solo, ¿no? En los contextos culturales, en todo ese ámbito de cierta efervescencia que se vivió a partir del siglo XIII. Entonces, por decir así, somos como una especie de monjes, pero que han salido de su monasterio y que de hecho tienen como uno de sus principios pues una gran y una fuerte movilidad, ¿no? En los primeros años de la orden esta movilidad era por toda Europa, de hecho. Es decir, los frailes lo mismo estaban 2 años en París dando clase en la universidad o estudiando, que luego se iban a Bolonia, que luego se iban... Es decir, esta movilidad existió mucho desde el principio, ¿no? Que es otra cosa que nos diferencia de los monjes. Los monjes pues guardan o mantienen una cierta estabilidad en un mismo sitio, en un monasterio, pues donde frecuentemente pasan toda la vida, etcétera, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo constantemente de un sitio para otro y ya digo, nos resulta muy amigable o conservamos parte de esa tradición monástica, pero por así decir, pues un poco desmelenados, ¿no? Tirados a la calle y moviéndonos de acá para allá y un poco todo ese tipo de... Y esa es la razón por la que lo más frecuente entre nosotros, o es muy frecuente entre nosotros, pues que tengamos un trabajo, ¿no? Que tengamos un trabajo. Nosotros, desde hace al menos unos años, al principio los frailes pedían para su manutención, es decir, no vivían más que de las cosas que les daban otros, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años en la orden se ha interpretado que la pobreza, porque nosotros hacemos 3 votos, ¿no? Voto de obediencia, de castidad y de pobreza. Nosotros entendemos que la pobreza es trabajar para mantenernos, digamos así, ¿no? Entonces, todos los frailes, de una manera u otra, tienen un trabajo. A veces ese trabajo es mejor remunerado si uno es profesor en una universidad, otras veces no lo es tanto, porque hay trabajos pues que están dedicados no sé cómo decir, a cosas que la sociedad no les da una retribución exactamente, ¿no? Hay gente dedicada pues a los demás de una manera totalmente, digamos así, gratuita, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos administrar nuestros recursos para que haya frailes que se pueden dedicar a cosas a las que la sociedad no destina a lo mejor recursos económicos, ¿no? Ujú. Pero que nosotros entendemos que son importantes. Claro. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste nuestra vida? Pues es una especie de mezcla, ¿verdad? O sea, tenemos una vida comunitaria en la que hay una serie de momentos en el día en los que nos juntamos para rezar, para, qué sé yo, tomar decisiones, para planificar nuestra vida, nuestra misión, etcétera. Pero al mismo tiempo salimos fuera a nuestros trabajos, a los distintos trabajos misioneros o que se plantean en el orden de la misión. En fin, es un poco una combinación entre una vida, digamos así, contemplativa y una vida activa. Es decir, Ujú. no somos monjes, no somos contemplativos en el sentido de que sea esa nuestra principal ocupación, pero tampoco somos, digamos así, laicos, es decir, personas que están... Somos una especie de mezcla rara, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, Ujú. por ahí va la cosa. Bueno, y digamos que siguiendo esa tradición que tenéis los dominicos de movilidad, tú tienes tu centro de operaciones, por llamarlo de algún modo, en Valencia, en España, pero sin embargo, ahora está en la Universidad de Oxford, en Reino Sí. Unido, una de las universidades más prestigiosas del planeta. Entonces, bueno, te quería preguntar un poco cómo has llegado allí y qué te aporta el estar allí. Sí. Bueno, pues yo aquí he llegado fundamentalmente gracias a una beca, es decir, hay una fundación que creó un centro que se llama Centro Internacional de Neurociencia y Ética, y este Centro Internacional de Neurociencia y Ética, vamos a llamarlo así, CINET, para entendernos, Ujú. pues este CINET convoca unas becas, ¿no? Para la investigación, porque es un centro que subvenciona mucha investigación en el ámbito de la neurociencia, pero desde una perspectiva muy amplia, desde una perspectiva también interdisciplinar. Es decir, no solo están interesados en la neurociencia, sino que están interesados en, bueno, cuál es la relevancia de la neurociencia para nuestra comprensión de lo que es el ser humano, para... En fin, entonces suelen trabajar también con filósofos, con otro tipo de profesionales, ¿no? Y en concreto tienen becas de investigación, tanto para grupos de investigación como para personas,
Y entonces, bueno, yo solicité una de esas becas con un proyecto, tuve que elaborar un proyecto y, bueno, pues afortunadamente fue el proyecto, digamos así, ganador y gracias a eso estoy aquí, gracias a que conseguí esa beca que me ha permitido estar aquí, claro. Bueno, yo creo que eso Así que muestra la enorme relevancia de este asunto del que vamos a hablar, que es la neuroteología. Es decir, no se trata de una invención de cuatro locos, sino que se trata de una disciplina de importancia, vamos, a nivel internacional, ¿no? Entonces, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué es la neuroteología? bueno, pues es una excelente pregunta y como te puedes imaginar hay muchas respuestas, ¿no? Porque la neuroteología es una disciplina muy reciente, se puede decir que está prácticamente en su infancia, y esto hace que exista incluso una cierta confusión sobre qué es exactamente la neuroteología, ¿no? Entonces, si acudes a distintos autores o a distintas fuentes, bueno, pues te das cuenta de que hay distintas concepciones, ¿no? Pero bueno, así para entendernos y no enrollarnos mucho, yo diría que la teología es una disciplina, ¿ves?, que lo que intenta estudiar es, dicho grosso modo, dicho así a lo bruto, cuál es la relación entre la religión en general y la neurociencia. O dicho de otra manera, ¿qué puede decir la neurociencia de la religión, del fenómeno religioso, ¿no? Hay que entender que por religión no me refiero, digamos, solo a un fenómeno, ¿no? Sino que estamos hablando más bien de algo muy complejo. Es decir, dentro de la religión, pues entrarían las experiencias religiosas, los estados místicos, incluso la meditación, la oración, los rituales. También se han estudiado los rituales desde el punto de vista neurológico. Incluso hay algunos experimentos o algunas hipótesis sobre las experiencias cercanas a la muerte, es decir, estas experiencias que algunas personas que han estado pues en muerte clínica, de hecho, han experimentado, ¿no? Porque, bueno, también se han hecho algunas investigaciones sobre eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista de las neurociencias, la investigación del cerebro, del sistema nervioso en general, podemos aprender algo sobre todo esto, podemos aprender algo sobre qué ocurre en el cerebro de una persona cuando está rezando o cuando tiene una experiencia profunda de Dios o cuando, yo qué sé, está participando en un ritual religioso. Es decir, ¿qué nos dice la neurociencia sobre qué pasa en todas esas situaciones, ¿no? En definitiva, ¿qué puede aportar la neurociencia a nuestra comprensión de qué es la religión, ¿no? En qué consiste el fenómeno religioso y, en definitiva, que puede enseñarnos la neurociencia sobre algo muy importante de lo que es la persona, ¿no? La persona humana, una dimensión tan relevante del ser humano como es su dimensión religiosa, ¿no? Entonces, básicamente, así en general, yo diría que es esto, ¿no? Por el lado de la neurociencia, tenemos que entender que la neuroteología no pretende ser neurociencia estricta, sino que acude también a otras disciplinas científicas. Por ejemplo, no es infrecuente pues ver cómo colaboran en este tipo de estudios, pues qué sé yo, genetistas o sociólogos, psicólogos, antropólogos, en fin. Se trata de una disciplina con un carácter muy plural, muy interdisciplinar, podríamos decir, ¿no? Que acude a muchas fuentes distintas, pues para ver qué conocimientos sobre el fenómeno religioso se puede elaborar desde esa perspectiva un poco más científica, ¿no? Digamos así. Esa sería un poco. O sea que, por ejemplo, si una persona, o sea, ¿cómo funcionaría, no? ¿Cuál es la metodología? Es decir, por ejemplo, ponéis a una persona a rezar, y bueno, pongo el ejemplo de rezar porque buscar una experiencia cercana a la muerte quizás es más difícil, ¿no? Con un sujeto para Claro, hacer un experimento con él, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. ponéis quizás a una persona a rezar y le ponéis diodos, por ejemplo, para medir las señales cerebrales o similar, ¿o cómo funcionaría? Claro, por ejemplo, digamos así, cada experimento, o sea, es una ciencia experimental, pretende ser una ciencia experimental, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, o el modo de proceder, digamos así, científico normal, es primero voy a soltar un palabrejo, pero luego lo explico, lo que se llama operacionalizar, digamos, aquello que se quiere trabajar, ¿no? Pues
por ejemplo, tú has dicho, bueno, queremos investigar la oración, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro humano cuando alguien entra en oración profunda o durante una oración siente un momento de unión con Dios? En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, primero hay que convertir eso, que es un concepto pues muy vago, muy difuso, en algo manejable en un laboratorio, ¿no? Entonces hay que establecer una serie de condiciones que permitan, entre comillas, medir eso que está pasando allí, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos que habilitar a la persona para que pueda, pues qué sé yo, pulsando un botón, decirnos, en este momento yo estoy teniendo el pico de mi experiencia religiosa, por así decirlo, ¿no? Luego le vamos a preguntar sobre esa experiencia. Le vamos a preguntar si ha sentido cómo él se fusiona con una entidad superior a él, si él ha sentido una presencia en la habitación, si él... todo este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo que hacemos eso, al mismo tiempo que él está orando o está rezando, pues por ejemplo se le puede someter a distintas pruebas o a distintas técnicas que se denominan de neuroimagen, ¿no? Es decir, tenemos distintas maneras de saber, aunque de modo muy indirecto, algunas cosas de las que están pasando en el cerebro, ¿no? Algunas cosas de las que están pasando en el cerebro. Podemos tener un cierto conocimiento de cuáles son las corrientes eléctricas que acontecen allí, cuáles son las sustancias químicas que se están liberando en una u otra parte, cuáles son las zonas del cerebro que reciben una mayor afluencia sanguínea, por ejemplo, y por lo tanto cabe pensar que están más activadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos varias técnicas, la ciencia nos da varias técnicas con las que poder saber qué está pasando más o menos en el cerebro cuando se generan este tipo de experiencias, cuando alguien está teniendo este tipo de experiencias, ¿no? Ujú. ¿Cuál es un poco digamos, el propósito? El propósito es elaborar modelos científicos que intenten explicar cómo es posible esa experiencia. Pues, por ejemplo, en una experiencia en la que, qué sé yo, el sujeto siente que su yo desaparece y se fusiona con algo superior a él, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las partes del cerebro, por ejemplo, que intervienen en esto? ¿Qué les ocurre? ¿Se activan? ¿Se desactivan? ¿Emiten señales excitatorias, inhibitorias? ¿Qué tipo de moléculas de neurotransmisores están ahí funcionando entre las neuronas? Es decir, se trata de elaborar modelos que intenten dar cuenta de estas experiencias, porque son experiencias pues que en algunos casos son, casi podemos decir, universales, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, que surgen en la oración o en la meditación, que tienen, digamos así, esa base antropológica, esa base, no sé cómo decirte, cerebral, ¿no? Ujú. Esa es, digamos, quizá la más humilde de las pretensiones, ¿no? Después hay algunos neuroteólogos o neurocientíficos o teólogos, ¿verdad?, que pretenden más. Algunos pretenden llegar a demostrar si existe o no existe Dios. Otros pretenden llegar a poder mostrar si ese conocimiento que hemos obtenido por la ciencia nos puede decir si esa experiencia se corresponde con algo en la realidad o no es más que un mero producto del cerebro. En fin, ahí hay muy distintas expectativas en función de cuál sea el investigador al que uno acude, ¿no? Hay quien se mete en esta investigación intentando demostrar que Dios no existe y que todo esto es un producto del cerebro humano, y hay quien se mete casi buscando lo contrario, ¿no? Intentando mostrar que no, que la religión es algo tan natural y tan consustancial al ser humano que, por decirlo así, no vamos a poder prescindir de ella nunca, ¿no? Porque sería algo así como la manera en la que estamos hechos, ¿no? Ujú. Y en tu experiencia como investigador de la neuroteología, supongamos que tú creas un modelo científico que es capaz de plasmar todos los datos de los estados cerebrales, de los procesos cerebrales que ocurren cuando uno tiene una experiencia religiosa, cuando uno está Sí. orando, cuando uno piensa en Dios, por ejemplo, etcétera. Esa descripción de datos es la experiencia religiosa en sí, o hay algo más que no puede quedarse plasmado en datos. ¿Tú qué piensas? Eh, a ver, es un tema fascinante, pero al mismo tiempo muy complejo. Yo pienso que la ciencia, no sé cómo decirlo, llega hasta un determinado punto. Es decir, la ciencia nos puede decir, o gracias a la ciencia podemos aprender, de acuerdo en nuestro organismo, en concreto en nuestro cerebro,
ocurre esto, esto y esto en el momento en el que nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Y yo pienso que la ciencia se detiene ahí. Es decir, yo creo que la ciencia no puede decir, y esto significa que Dios existe, pero tampoco puede decir, y esto significa que Dios no existe. Y de hecho las dos interpretaciones son posibles a partir de los datos científicos. Es decir, frecuentemente cuando la investigación está bien hecha y no está muy sesgada, que a veces ocurre y demás, la ciencia deja abiertas las dos posibilidades. Es decir, yo más o menos vamos a suponer que sé lo que pasa neurofisiológicamente en el cerebro cuando tengo esta experiencia. Eso es compatible con las dos opciones. Es compatible con la opción de que existe un Dios realmente que va más allá de lo material con el que yo estoy entrando en comunión, y es compatible con la idea de no existe ese Dios, es un mero producto del cerebro, por así decir, ¿no? Igual que nuestro cuerpo segrega otras cosas, pues segrega esta experiencia, digamos así, o produce esta experiencia que realmente no se corresponde con nada en la realidad, ¿no? Yo pienso que la ciencia siempre se va a mantener en este momento anterior, digamos así, a una interpretación ya que después es eso, es una interpretación sobre lo que nosotros hemos conocido a partir de los datos científicos. Pero, claro, no lo puedo demostrar ni nada por el estilo, pero estoy convencido de que la ciencia no va a llegar más que ahí. No va a llegar más que ahí. No va a poder decir ni Dios existe, ni va a poder decir, no, Dios no existe, ¿no? De alguna manera es una cuestión que ya está un poco más allá de lo que es estrictamente científico. Ujú. O sea que la ciencia, en cierto modo, es neutral, ¿no? Es decir, la ciencia, el método científico, te aporta unos datos y a partir de ahí se puede deducir ciertas cosas. Hay, según comentan, ¿no?, gente que en base a esos datos afirma que Dios existe o encuentran a Dios, y hay otras personas que no, ¿verdad? Exacto. La ciencia es neutral, o sea, sí, diría que sí, en el sentido de que la ciencia no es capaz de dar una prueba definitiva, digamos, a favor o en contra de Dios, ¿no? Pero también creo que en la ciencia hay como, no sé cómo decirlo, no hay demostraciones de Dios. Yo siempre le digo a mis alumnos, digo, mirad, en la ciencia contemporánea no hay demostraciones de la existencia de Dios. O sea, ningún científico va a ser capaz de demostrar, propiamente hablando, la existencia de Dios, ¿no? Pero hay como indicadores, hay como señales, hay como, yo qué sé, si tú vas a la ciudad de Salamanca, por el camino te encuentras un cartel que dice Salamanca y apunta hacia allí, ¿no? Tú miras ese cartel y dices, vale, esto no es la ciudad de Salamanca, de acuerdo, no es la ciudad de Salamanca, ni se le parece. Salamanca es una ciudad preciosa, con unos edificios magníficos, nada comparable al cartel, ¿no? Pero el cartel es algo. El cartel apunta hacia algún sitio, el cartel deja una pista, si quieres, que se puede seguir para llegar a la ciudad de Salamanca. Otro ejemplo que se me ocurre, a mí me gusta mucho ir por la montaña, ¿no? Subir a la montaña y demás. Claro, en la ciencia a veces ocurren cosas, vamos a decir, como lo que te pasa cuando vas por la montaña. Cuando vas por la montaña vas caminando y de repente ves que hay un montoncito de piedras. Automáticamente tú ese montoncito de piedras lo interpretas como esto es una señal de que el camino está aquí. Y de hecho, ese montón de piedras no ha aparecido ahí espontáneamente, es decir, no las ha amontonado el viento, ni las ha amontonado, es decir, no ha sido la casualidad. Alguien ha puesto ahí ese montón de piedras para que tú seas consciente de que por ahí hay un camino. Pero curiosamente, si sigues ese camino, al cabo de un tiempo te encuentras otro montoncito de piedras que parece que no ha sido puesto ahí exactamente por las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Nadie piensa esto cuando va por la montaña porque están colocaditas, están no sé qué. Bueno, pues yo pienso que en la ciencia contemporánea ocurre algo así, ¿no? De vez en cuando te encuentras como este montoncito de piedras que dices, mira, qué cosa tan curiosa, ¿no? No puedo demostrar que esto lo ha puesto aquí alguien, pero resulta que si tú te fías de ese montoncito de piedra, confías en que lo ha puesto ahí alguien como señal, y sigues ese camino, resulta que al cabo del tiempo te encuentras otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, ¿esto es una demostración de la existencia de Dios? No lo creo.
pero es la indicación de un camino, vaya si es la indicación de un camino, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que la ciencia llega hasta ahí. La ciencia nos ofrece una serie de pistas, ¿no? Nos ofrece una serie de señales que, consideradas en su conjunto, al menos es mi interpretación, sugieren la existencia de un Dios inteligente, probablemente bondadoso, que ha creado el mundo conforme a una inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto es lo que yo pienso con respecto a la ciencia, ¿no? Entonces, no hay esas demostraciones en la ciencia, pero sí que hay esas pistas, esas señales que indican, ¿no? Como un camino, que apuntan hacia alguna parte. Entonces, Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, el encontrar una evidencia de la existencia o de la no existencia de Dios, la evidencia en filosofía es algo muy fuerte, ¿no? Como tú sabes, ujú, es decir, filosóficamente, de un modo estricto, ni siquiera somos capaces de demostrar la existencia del mundo externo a nosotros, ¿no? Entonces, exacto. pretender encontrar, no sé si estará de acuerdo, ¿no? Pretender encontrar una evidencia, una demostración clara y evidente, científica en este caso, complicado sino imposible, ¿no? Pero sí es verdad que encontramos indicios muy claros, como esas señales que tú decías de hacia la ciudad de Salamanca, que te indican hacia Dios, claro, creo yo, ¿no? Me fascina, ¿no? Esa explicación, ¿no? Preguntaba Adrián, uno de los espectadores, ¿cuál es la aportación más importante que ha hecho la neuroteología hasta ahora, en tu opinión? Bueno, en mi opinión, la neuroteología, como digo, está en pañales, podemos decir. Es decir, ha empezado su investigación, pues no sabría decir, pero 30 años. Llevamos 20, 30 años de neuroteología, no más, no más. Y hay que tener en cuenta que lo que pretende la neuroteología es muy difícil de conseguir, porque muchas de esas situaciones pues son difíciles de investigar, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí ha hecho la neuroteología es investigar qué ocurre en el cerebro de las personas, por ejemplo, durante la oración, durante la meditación. Es una de las primeras cosas que se han estudiado. ¿Por qué? Porque es sencillo. Es decir, tú puedes hacer que una persona se siente o se tumbe en un escáner, que empiece a meditar, y mientras tanto tú puedes investigar con ciertas máquinas lo que está pasando en su cerebro, ¿no? Eso es fácil. Por ejemplo, es prácticamente imposible predecir una experiencia cercana a la muerte para Ujú. intentar hacer un experimento con ella, ¿no? ¿Se han Entonces, llegado a hacer experimentos con gente que están teniendo experiencias cercanas a la muerte alguna vez? no, no, no. Experimentos controlados, no. Sí se han hecho hipótesis, se han elaborado hipótesis sobre qué podría estar ocurriendo en el cerebro durante esas experiencias. Pero son hipótesis que todavía no se han podido contrastar. Son hipótesis que tienen más o menos sentido porque, curiosamente, esas experiencias cercanas a la muerte, en distintas culturas, en distintas religiones, suelen tener un patrón común. Pues la famosa historia de que se ve un túnel con una luz al final, la sensación de que uno se separa de su cuerpo y se sitúa en una esquina de la habitación desde donde está a veces viendo cosas que ocurren en la habitación, o incluso a veces, aunque esto es más discutible por los investigadores, cosas que ocurren en otros lugares, a lo mejor del hospital o donde quiera que se esté, ¿no? Claro, hay modelos que intentan dar cuenta de qué pasa en el cerebro para que alguien pueda tener esas experiencias. Pero son modelos que naturalmente pues no se han podido, digamos así, poner a prueba científicamente. Y bueno, por el momento al menos es muy difícil que se puedan poner a prueba, ¿no? Sí pueden tener más o menos sentido, ¿no? Pues yo qué sé, sabemos que cuando hay una lesión en no sé qué parte del cerebro, uno pierde su sentido de la identidad, por ejemplo. Bueno, pues si tenemos una experiencia en la que alguien está perdiendo su sentido de la identidad y se está fusionando con un todo mayor que él y tal, pues cabe pensar que está ocurriendo algo en esa parte del cerebro. Pero claro, no sabemos exactamente qué, ¿no? No sabemos exactamente qué ni cómo. El cerebro, como dicen muchos investigadores, es probablemente el rincón más complejo que conocemos del universo. Es decir, no conocemos nada en el universo que sea tan complicado, que tenga un funcionamiento tan complejo como el cerebro humano. Entonces, aquí nos quedan pues infinidad de cosas por conocer, ¿no? Hemos conocido algunas, sabemos algunas cosas. En los últimos 25, 30, 40 años
la neurociencia ha avanzado muchísimo gracias a distintos planteamientos, distintas técnicas, pero bueno, nos quedan muchísimas cosas por conocer de su funcionamiento. Entonces, insisto, estamos un poco en pañales, ¿no? En todo esto. Ujú. Te Pero, por ejemplo, queda... sí, hay No, adelante. investigaciones también sobre los rituales. Se han hecho investigaciones sobre cómo un ritual modifica el modo en el que funciona mi cerebro, por ejemplo. Cómo la oración modifica el modo en el que funciona mi cerebro. Se han hecho investigaciones sobre cómo, por ejemplo, ciertas prácticas espirituales, la oración, la meditación, eh, impactan favorablemente en la salud de las personas. Esto, curiosamente, es algo en lo que está de acuerdo casi todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la meditación ordinaria, la oración habitual, impacta positivamente en la salud mental y física, curiosamente, de las personas, ¿no? Bueno, pues se han investigado muchas dimensiones en torno a estos asuntos, ¿no? Religiosos. Y bueno, a mí me parecen fascinantes. Entonces, Lo es, sin duda, ¿eh? Es fascinante. Como tú dices, antes preguntaron en el chat una pregunta que no llegamos a responder antes, bueno, ¿cuánto llevaba la neurotecnología funcionando? Tú ya has respondido, es una ciencia bastante joven, en pañales, como tú dices, pero ujú. que va como un tren, ¿no? Es decir, avanza a grandes pasos, ¿no? Y como está en pañales, bueno, te queda mucho trabajo, ¿no? Por lo que veo. Sí, queda todo. A veces uno piensa que queda todo, sí. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y te quería preguntar también, ¿no? Antes has dejado entrever que no solamente hay creyentes, no solamente hay personas religiosas realizando neuroteología, sino que también hay, entiendo, ateos y agnósticos haciendo neuroteología. ¿Es eso cierto? Sí, sí, totalmente cierto. De hecho, es decir, no, de alguna manera para entrar en este campo de investigación, a nadie se le pregunta en qué cree, porque estamos hablando de una investigación que en principio, al menos en principio, y yo pienso que es así, y sobre todo que tiene que ser así, es una investigación científica. Es verdad que muy interdisciplinar, pues necesita de la filosofía, de la psicología, seguramente, ¿no? De todas esas otras disciplinas, pero en principio pretende ser una disciplina empírica al menos, ¿no? Es decir, pretende generar modelos que sean contrastables con la realidad, ¿no? Entonces ahí lo que se pide es la competencia en la propia disciplina o en esta ciencia o en el pensamiento filosófico o en el psicológico o aquel del que se trate, ¿no? Pero no se pide que uno sea creyente o que sea ateo, es decir, sencillamente que uno tenga interés por investigar eso. Bueno, tenga interés por investigarlo y encuentre los recursos económicos que le permitan investigarlo, ¿no? Claro. Naturalmente, Mm, naturalmente, porque eso siempre está ahí, claro. claro. Entonces, sí, sí, hay personas agnósticas, creyentes, ateos, ahí, es decir, uno se encuentra de todo en O la sea que, literatura. Sí. por ejemplo, en tu grupo de investigación o en Oxford, por ejemplo, donde estás ahora, ¿sois un grupo multirreligioso, por llamarlo de algún modo? Es decir, ¿tienes compañeros que son teístas y compañeros ateos? ¿O son mayoritariamente teístas? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé, es decir, porque, claro, hay algunas de las personas que trabajan en esto, ya sea aquí en la Universidad de Oxford o en otras universidades, algunas han escrito, por ejemplo, libros o han escrito de alguna manera añadiendo a los datos científicos su propia interpretación. Es decir, cómo interpretan ellos esos datos o de alguna manera cómo los utilizan, ¿no? Pero salvo en esos casos, yo no sé lo que piensa un investigador en concreto cuando elabora un experimento, ¿no? Es decir, porque nadie escribe un paper diciendo, bueno, yo quiero demostrar que Dios no existe y entonces voy a... Son cosas mucho más reducidas, ¿no? Pues alguien va a investigar, no sé, cómo varía esta sustancia en el cerebro durante el momento de la oración, pongamos por caso. Punto. O cómo afecta la práctica en un ritual, o por ejemplo, cómo afecta la música rítmica, que a veces se ocurre, pues se encuentra uno en los rituales, en la liturgia, pues a veces el uso de tambores, de percusión, de cómo afecta la música, por ejemplo, en esos casos, ¿no? O qué pasa cuando alguien habla en lenguas, qué pasa en su cerebro, o sea, qué zonas de... Pero cuando tú haces eso científicamente, lo tienes que hacer desde un punto de vista objetivo, neutral. Nadie dice allí, yo soy creyente y entonces voy a... No, no, se dice, bueno, aquí tenemos estos parámetros, esto lo vamos a medir así,
nuestro grupo de control es este, hemos hecho estas preguntas cuando hay un test psicológico, es decir, es todo muy, muy objetivo, muy científico, ¿no? Sí, en ese sentido, muy, muy científico, Mm. pretende serlo, sí. Eso lo que muestra es precisamente que, puesto que la neuroteología pretende ser una ciencia experimental, como tú comentabas, bueno, pues estáis manteniendo ese ideal científico, ¿no? Es decir, cuando tú haces un estudio que pretende tener objetividad y no está tratando estrictamente de lo que piensa uno o lo que piensa otro, pues no es necesario saber qué opinión tiene uno respecto a la religión, ¿no? Si uno es Claro. ateo, si uno es agnóstico, ¿no? Entonces creo que aunque no lo sepas, no es algo negativo, al contrario. Creo que habla de esa, de ese, ¿cómo decirlo? De que es científico, ¿no? Hay una Sí, sí, sí. pregunta muy interesante que ha hecho Soy Ángel, que antes la ha repetido, la tenía guardada, digo que no se me olvide porque es interesante. Se- Puede resultar chistoso, ¿eh? Pero atento porque es una pregunta interesante. A ¿Se ver. ha realizado alguna vez un experimento en el que se mida lo que pasa en el cerebro de una persona a la que se le está haciendo un exorcismo? Un exorcismo, no. Que yo sepa, no. No, no. Que yo sepa, no, no. Quiero decir, se publican, ya se empiezan a publicar sobre esto un montón de artículos en muchas revistas, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no, nadie se ha metido por ahí todavía, ¿no? No, no. Vamos, sería interesante porque como antes hablábamos de que no se pueden controlar cuando alguien va a tener una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero quizá ese tipo de casos sí se podrían controlar más. Y bueno, yo creo que era una pregunta curiosa y bueno, pues Sí, sí, no. Sería interesante y una cosa que sí hacen muchos autores en la neuroteología es plantear situaciones de este tipo, ¿no? Es decir, situaciones que ellos creen que serían más o menos controlables. Controlables me refiero desde el punto de vista científico, ¿no? Que tú podrías hacer un cierto experimento sobre esa persona o medir algunos parámetros y demás. Y quizá la situación de un exorcismo sería una situación, al menos hasta cierto punto, que te permitiese hacer eso, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Lo que pasa que hasta donde yo sé no se ha hecho. Al menos yo no me he encontrado nada de eso, dice no he leído nada Facumendo. sobre eso. Dice aquí Facumendo, bueno, como idea, si alguna vez te atreves a hacer algo así, dice, hay que atar a la persona, ¿eh? Yo creo que eso Sí, es sí, sí. importante, ¿eh? Que no se olvide porque si no es complicado, ¿no? Sí, Bueno, bueno, te confieso que los exorcismos me dan un poco de miedo. O sea, me despiertan la curiosidad casi en la misma medida en que despiertan mi miedo. No sé cómo decirte. es comprensible, es comprensible. Sí, Bueno, sí. y para creyentes medio, digamos, como yo, por ejemplo, ¿qué utilidad crees que puede tener la neuroteología? ¿Qué utilidad puede tener? ¿O Bueno, yo pienso que qué interés? sí, para mí el principal interés de la neuroteología es lo que nos ayuda a conocer al ser humano. Es decir, a mí me parece que mm, en cierta medida todo lo que nosotros somos capaces de experimentar, pensar, vivir, eh, por supuesto pasa por nuestro cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo o como parte de nuestro cuerpo hay una zona que es el cerebro, el sistema nervioso en general, que es clave, ¿no? Es clave, es decir, entonces en la medida en que nosotros podamos comprender de qué manera eh, el sistema nervioso, el cerebro, si quieres el cuerpo en general, hace posible que podamos tener esas experiencias o hace posible en este caso, vamos a decir en general, la religión, yo pienso que eso nos dará un conocimiento muy importante sobre cómo es el ser humano, ¿no? Sobre cómo estamos hechos, en definitiva. Y yo pienso que la neuroteología muestra esto, ¿no? Muestra que efectivamente la religión, es decir, la capacidad de tener experiencias religiosas, está fuertemente incorporada en la naturaleza humana. Está fuertemente incorporada en la naturaleza humana. ¿Significa eso que todo el mundo es creyente? Bueno, pues no. ¿Significa eso que el que no es creyente es que le pasa algo raro? No, por supuesto que no, ¿no? Porque hay distintas maneras en las que esto se vive y demás. Pero sí significa que ser creyente no es algo, no sé cómo decir, absolutamente fuera de lugar en nuestra naturaleza o fuera de lo que nosotros somos como seres humanos, ¿no? Sino que curiosamente encuentra ahí un asiento pues que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona en general el ser humano, cómo está hecho, pero de manera muy concreta con cómo funciona el cerebro.
y con cuáles son los mecanismos que intervienen y que hacen posible esa experiencia. Ujú. Yo no creo que la expliquen, es decir, totalmente, pero sí muestra algo que hace posible esa experiencia, ¿no? Es ¿Crees decir, que, para tener una experiencia de Dios hay que tener un cerebro. Es decir, si lo piensas así, es decir, sin un cerebro no podríamos tener una experiencia de Dios. Sin un cerebro que más o menos funcionase adecuadamente, probablemente no seríamos ni siquiera seres sintientes, ¿no? Seríamos, yo qué sé, otra cosa distinta o una criatura distinta, pero no capaces de esa experiencia. Igual que probablemente no seríamos capaces pues, de ser libres o capaces de amar o capaces de... Es decir, por eso el cerebro es tan fascinante, ¿no? Porque yo puedo amar a alguien sin mi mano derecha, perfectamente, no es ningún problema, pero yo no sé si un ser que no tuviese cerebro, que no tuviese un sistema nervioso como el nuestro, podría hacerlo, no lo sé. No lo sé, probablemente no. claro, Probablemente no. bueno, y escuchándote, pienso en la siguiente pregunta, ¿qué piensas, ¿no? Partiendo de los datos que nos puede ofrecer la neuroteología y partiendo ya desde un punto de vista teísta, ¿crees que la neuroteología puede indicarnos cuál de los dioses presentes en las diferentes religiones es el verdadero o se quedaría en un plano más neutral? Yo creo que con respecto a cuál de los dioses es el verdadero, vamos a decirlo así, la neuroteología no puede decir nada. Pero la neuroteología sí puede decir algo sobre prácticas religiosas perniciosas, vamos a decir así. Es decir, la neuroteología sí puede, por ejemplo, enseñarnos qué pasa en el cerebro de un fundamentalista que es capaz de ponerse unas bombas alrededor del cuerpo y en nombre de su religión. Es decir, quizás si entendemos qué pasa en esos casos, si llegásemos a entender qué pasa en esos casos, tampoco sé si podemos llegar, ¿no?, a entenderlo, quizá podríamos establecer una diferencia entre prácticas religiosas que son saludables para la persona, que la ayudan a crecer, que en cierto, y prácticas religiosas que de alguna manera llevan incluso al colapso de la propia persona, ¿no? O que la conducen a un incremento incluso de sus obsesiones o a un... Es decir, quizá entender cómo funciona el cerebro nos permitiese tener, digamos, conocimiento de qué pasa aquí, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué la oración es beneficiosa? ¿O por qué la oración es beneficiosa en todas las religiones? ¿Porque son todos los dioses igual de verdaderos? Pues a lo mejor no es por eso, a lo mejor la oración es beneficiosa primero a un nivel estrictamente humano, estrictamente antropológico, es decir, la oración hace algo en el cerebro que nos sienta bien. Después hay otro nivel que es el espiritual que tiene que ver, seguro que también, es decir, ¿no? Lo que dice la ciencia sobre este nivel, digamos, de más abajo no niega lo de arriba, ¿no? Pero quiero decir, nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, prácticas, digamos, perjudiciales, prácticas beneficiosas. Nos puede ayudar a identificar, pues, qué hay de común en todas las religiones. Si nosotros identificamos un tipo de experiencia básica que más o menos ocurre de la misma forma en el cerebro, pues quizá tenemos un elemento común a todas las religiones, ¿no? Y podemos decir, mira, aquí hay un elemento que comparten, bueno, todas, quizá todas es muy atrevido, ¿no? Hay tantas, pero una mayor parte de las religiones, quizá, pues por ejemplo, la meditación o prácticas así muy extendidas entre todas las religiones. Pues a lo mejor podemos tener la clave ahí de algo común, ¿no? Algo que es, al mismo tiempo que muy religioso, resulta que es muy humano también, ¿no? Resulta que es muy, no sé, muy nuestro, muy de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces yo no creo que la neuroteología vaya a decir este Dios es falso. Me parece que eso está fuera de lugar en el planteamiento neuroteológico, ¿no? Pero sí nos puede enseñar cosas sobre las religiones. O por qué estas prácticas tienen éxito, por qué este tipo de creencias parece que enraizan mejor en la manera en la que funciona el cerebro que a lo mejor otras, o por qué se han hecho también muchas investigaciones sobre esto, ¿no? Entonces, pero bueno, no, tanto como apuntar a un dios o a otro y decir este es el verdadero, yo pienso que eso excede con creces la capacidad de la ciencia y probablemente, bueno, la capacidad
de toda ciencia, no solo de esta, ¿no? Sino de Ujú. todas las demás también, sí. Incluso del método científico en sí, ¿no? Es decir, el método Del método científico científico en sí, no puede captar efectivamente. ese ámbito, ¿no? Racional, espiritual, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no? Claro, 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 eso está. Yo pienso que no, al menos yo pienso que no. Sí. Eh, Están preguntando por aquí cómo llegar a estudiar estas cuestiones. Vamos a hacer esa pregunta un poquito más adelante, así que no os vayáis para los que estéis interesados en estas cuestiones. Yo ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. Vemos que el ámbito de la religión, las preguntas sobre Dios han encontrado un lugar en el ámbito académico, ¿no? Lo vemos en la filosofía, donde se hacen estudios sobre, bueno, sobre el mal, por qué existe el mal, ¿no? La teodicea, etcétera. Y lo vemos en la neurotología, a lo que tú te estás dedicando ahora. Pero ¿crees que, a pesar de la visión de que la sociedad avanza y mientras más avance la sociedad ya no se necesita a Dios, ¿crees que Dios también tiene un lugar en la sociedad, no solamente en el mundo académico, sino en la sociedad en general? Bueno, sí, yo estoy plenamente convencido, ¿no? De hecho, por ejemplo, a veces cuando hablamos de la secularización, es decir, a veces ha existido la idea, que yo creo que es falsa, bueno, no solo yo, sino muchas personas que se han dedicado a pensar en esto, ¿no? Que bueno, a medida que la sociedad científica o tecnocientífica avance, Dios será menos necesario, ¿no? Es decir, vamos teniendo explicaciones científicas, pues qué sé yo, para los fenómenos naturales, vamos curando nuestras enfermedades. Es decir, si yo estoy enfermo, necesito un médico, no rezar. Es decir, existe un poco esta imagen, ¿no? A medida que vayamos avanzando, la religión irá desapareciendo. Bueno, yo pienso que no, yo pienso que no. Precisamente una de las cosas que se ven estudiando la neuroteología es que la religión es algo que está muy íntimamente relacionado con nuestra naturaleza. Es decir, no es un capricho que se nos imponga desde fuera, sino que responde a algo que nosotros ya somos, a algo que nosotros ya somos, ¿no? Entonces, algunos autores, por ejemplo, ateos en neuroteología, dicen, mira, la religión es incluso mala, pero no nos vamos a librar de ella nunca, porque el cerebro funciona así. Es decir, incluso algunos autores con esta interpretación, digamos, atea, reconocen que no nos vamos a librar, entre comillas, de la religión, porque el cerebro humano funciona así, ¿no? Bueno, no sé si ese extremo es cierto, pero a lo que voy, es decir, yo no creo que la religión esté desapareciendo. Yo creo que la religión está cambiando. Es decir, por ejemplo, en eso que llamamos sociedades secularizadas, es verdad que ha descendido la práctica religiosa. Es verdad que cada vez hay más personas que se consideran ateas. Pero yo creo que eso va a encontrar un tope. Es decir, eso va a encontrar un límite. Es decir, no va a seguir descendiendo hasta que la religión desaparezca. Sinceramente no lo creo. Creo que la secularización significa que la manera en la que creemos es distinta. Eso sí. Por ejemplo, antes, supongo que en otros países ocurre lo mismo, ¿no? En España existía mayoritariamente una religión y mayoritariamente las personas que nacían o crecían allí, por contexto familiar, sociológico, etcétera, adoptaban una religión, ¿no? En general, seguro que había casos para todos los gustos, ¿no? Eso está cambiando. Es decir, hoy en día uno tiene una religión, entre otras cosas, porque depende de su decisión libre. Es decir, porque él libremente decide que quiere de alguna manera pues formar parte de este grupo religioso, del otro, etcétera, ¿no? Naturalmente hay influencias de la familia, de los padres, pero en última instancia en nuestras sociedades, en estas sociedades que se llaman tecnológicas, avanzadas, secularizadas, lo que pasa no es que la religión desaparece, no es eso lo que estamos constatando. Lo que estamos constatando es que la gente cree distinto, que la gente cree distinto. Y yo diría que esto es la secularización. Es decir, esto significa al mismo tiempo que lo que significa para nosotros la creencia está cambiando, se está transformando. Es decir, yo no soy creyente, ni soy dominico, ni soy sacerdote, aquí ahora en Oxford en el siglo XXI, igual que era dominico, sacerdote y creyente, aquí en Oxford en el siglo XIII. Son dos experiencias humanas probablemente muy distintas, ¿no? Porque su contexto es distinto, porque la asunción de esa fe es distinta, el modo en el que se integra en la vida es distinto. Entonces, yo pienso que esto sí está cambiando, pero no creo que la religión vaya a desaparecer.
Entre otras cosas, porque si está de Dios no va a desaparecer. Ujú, claro. Pero, pero más allá de eso, ya te digo, no lo creo y no creo que sea eso lo que se está observando en el mundo, ¿eh? Es decir, la mayor parte de lo que ocurre en el mundo no se entiende sin la religión a día de hoy. Es imposible. Es decir, tú no puedes entender, qué sé yo, ni siquiera la cultura inglesa o el conflicto en Palestina o qué sé yo. No se entiende sin la religión. Sin suponer que hay ese ingrediente en el ser humano que condiciona fuertemente su existencia, que es importante para él, que, etcétera, etcétera. O sea, no se, no, entonces esa imagen de, no, tenemos una sociedad tecnológica, la religión no desempeña ningún papel, bueno, eso es falso, te estás perdiendo una parte de la realidad, sin la cual no vas a entender realmente lo que está pasando, ¿no? Ujú. Entonces, ni ha desaparecido ni va a desaparecer, no lo creo. No lo creo. Pues muy, muy de acuerdo. Chicos, tenemos tiempo para hacer un par de preguntas, tres preguntas, así que si alguna la habéis hecho y se me ha escapado, ponerla otra vez. Aquí tengo una pregunta preparada de Daniel Sazo, a quien mando un saludo. Dice lo siguiente: ¿hay algunos estudios? ¿Hay algunos estudios acerca de... No, no es una pregunta, perdón. ¿Hay algunos estudios acerca de la eficacia de la oración o rezar por alguien para su beneficio o de un ser querido? Por ejemplo, ¿qué piensa Moisés de ello? Pues de nuevo, hasta donde yo sé, no se ha investigado el beneficio de la oración de intercesión, entiendo que se está planteando, en la persona por la que se intercede. Es decir, hasta donde yo sé, las únicas investigaciones que se han hecho es cómo beneficia la oración a quien la practica. Es decir, a quien la practica. No, por ejemplo, cómo beneficia la oración a esa persona por la que se intercede, ¿no? Que si no he entendido mal la pregunta, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, no existen tampoco investigaciones de ese tipo. Es decir, imagínate yo, Miguel, ahora empiezo a rezar por ti y alguien investiga qué es lo que pasa en ti mientras yo estoy rezando por ti, ¿no? Que yo sepa, eso no se ha hecho. Que yo sepa, eso no se ha hecho tampoco. No hay investigaciones sobre ese tipo. Sí las hay sobre cuáles son los efectos, por lo general, beneficiosos y positivos de la oración en las personas que las practican o que la practican. Eso sí, se ha hecho muchas veces sobre distintos tipos de meditación, distintos tipos de oración, y por lo general es llamativo que la conclusión es esta, ¿no? Es decir, independientemente de los distintos modelos, se constata un efecto saludable para la psicología y para el cuerpo, curiosamente, en el funcionamiento fisiológico del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, es interesante. Pues nada, ya sabéis lo que estáis escuchando, orad por nosotros, porque no solamente es bueno para nosotros, sino para vosotros mismos, ¿no? Os irá bien a vosotros también, efectivamente. Bueno, pues quería hacerte una pregunta final que ha salido antes de un chico que se llamaba Anónimo, si no me equivoco, que preguntaba bueno, ¿cómo seguir este camino? Es decir, no si hay, si hay algún joven o alguna joven que desea seguir este camino que tú has seguido, de estudiar neuroteología, de dedicarse a ello, ¿qué debería Sí. de hacer? Bueno, a ver, actualmente no existen unos estudios de neuroteología en ninguna universidad ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, hasta donde yo sé, hay algunas asignaturas, pues por ejemplo hay algunos autores, Newber y tal, que en sus universidades han conseguido crear alguna asignatura sobre esto, pero académicamente hablando no existe, porque no existe, digamos, el reconocimiento de esa disciplina como tal, ¿no? La mayor parte de la gente que hace este tipo de investigaciones proviene del ámbito de las neurociencias, que es un ámbito al que se entra, pues ya sea por la biología, ya sea por la medicina, ya sea, es decir, lo más normal es medicina, es decir, algunos estudiantes de medicina después se especializan en neurociencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que después sí que hay un planteamiento interdisciplinar, es decir, no son solo neurocientíficos, sino que a veces en esos grupos hay, pues qué sé yo, filósofos, psicólogos, biólogos evolutivos, es decir, ahí ya se forman equipos un poco más complejos, ¿no? Entonces, no hay un camino establecido para llegar a estudiar esto, pero en cierto modo se puede estudiar desde cualquier sitio. Es decir, yo lo que diría es,
si tú quieres estudiar neuroteología, lo que tienes que hacer es ser, digamos así, bueno en lo tuyo. Tienes que ser un buen neurólogo, tienes que ser un buen filósofo, tienes que ser un buen psicólogo, tienes que ser un... Y luego puedes sumarte pues a un grupo interdisciplinar o... Pero primero tienes que ser bueno en lo tuyo, ¿no? Porque a veces el problema de estas disciplinas tan plurales o tan interdisciplinares es que, como dice una compañera, Claudia Baney, ¿no? Ella siempre dice, la interdisciplinaridad primero exige disciplina. Es decir, primero uno se tiene que haber formado muy bien en lo suyo y después ya es cuando uno se abre a las formas de conocer de los otros, ¿no? Entonces, cualquier ciencia, cualquier disciplina que pueda aportar al conocimiento de lo religioso desde esta perspectiva con pretensión, digamos, experimental, práctica, etcétera, yo pienso que puede aportar a ese conocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente desde cualquier sitio uno se puede dedicar a estudiar eso, ¿no? Ujú, muy interesante. Disculpa. Han surgido un par de preguntas. Si te parece que dos o tres preguntas que las respondamos. Sí, Dice sí, sí, Daro. sí, si sé responderlas, sí. Si no, pues diré que no sé. Bueno, como somos filósofos, no sabemos más cosas que las cosas que sabemos, ¿no? Así que, bueno, pues no, Exacto. no es ningún secreto. Dice Daro Amador, ¿se puede decir que una persona deísta tiene mayor salud que un ateo? No, porque depende de muchas cosas. Es decir, y fíjate que la ciencia no habla de una persona. Es decir, la ciencia no dice esta persona por ser atea va a ser. Es decir, la ciencia siempre habla en términos muy generales, en promedios. Digamos así, la ciencia habla estadísticamente, ¿no? Entonces, lo que sí dice la ciencia es que las personas que oran por lo general obtienen unos beneficios en su salud que no se certifican en las personas que no lo hacen. Es decir, esa es un poco la idea, digamos, a la que hemos llegado, ¿no? O dicho de otra manera, se puede mostrar positivamente, por ejemplo, en el caso de la oración, que la oración tiene un impacto favorable en la salud. Porque además tú haces un grupo para investigar de personas que oran, pero luego utilizas un grupo de control de personas que no lo hacen, para ver un poco cuál es la diferencia, ¿no? Todo esto en promedios, pero la ciencia no es capaz de decir esta persona va a tener mejor salud que esta otra. No sé si me explico. Entonces, Ujú. es algo así, si sirve la comparación, la ciencia te puede decir, si tú fumas vas a tener un no sé cuántos por ciento más de posibilidades de padecer un cáncer de pulmón. Pero la ciencia no es capaz de decirte, tú vas a desarrollar un cáncer de pulmón y esta persona no. Es decir, ese es un conocimiento que escapa a la ciencia, que es un poco el conocimiento, en este caso, de lo individual, ¿no? Sabemos que fumar incrementa las posibilidades de tener un cáncer. Sabemos que orar incrementa las posibilidades de tener una mejor salud, por ejemplo, mental y física. Pero eso no significa que un ateo vaya a tener peor salud, por ejemplo, que un creyente. Podría ser que no. Podría haber algún ateo que tuviese una salud excelente y un creyente que tuviese una salud desastrosa, ¿no? Por otras razones, no por el impacto que la oración causa en la salud, ¿no? Sino por Ujú. otras razones que no entran en ese estudio, por ejemplo, concreto que estoy citando, ¿no? Entonces, no se puede afirmar eso, no se puede afirmar los creyentes tienen mejor salud que los ateos, ¿no? Pero, pero sí hay un impacto de las prácticas del creyente en la salud. Eso sí se puede afirmar. No sé si Ujú. se ve un poco la diferencia entre las dos afirmaciones, pero Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Otra pregunta interesante dice lo siguiente, en el caso de las muertes clínicas, ¿no sí. se esperaría que el cerebro no tenga mayores sobresaltos? Y creo que se refiere a que, creo entender que, claro, cuando uno va a morir, el Ujú. cerebro creo que empieza a tener menos actividad, ¿no? ¿Lo preguntas? O sea, Sí, bueno, la pregunta sería si sí, Adrián dice, en el caso de las muertes clínicas, las ¿no se muertes clínicas. esperaría que el cerebro no Ujú. tenga mayores sobresaltos? Entiendo que como que se estaría apagando el cerebro, ¿no? ¿Es eso lo que se Claro. espera o funciona de otro modo? Sí, vamos a ver. De hecho, actualmente la manera en la que los médicos certifican la muerte es la muerte cerebral, bueno, por lo general, ¿no? Cuando hay que hacer alguna prueba, digamos así, definitiva, la certificación de la muerte es la muerte cerebral.
ha sido distinto en otros momentos de la historia. A veces la muerte era la muerte cardíaca, es decir, cuando el corazón dejaba de latir, pues se consideraba que la persona había muerto, etcétera, ¿no? Hoy sabemos que el cerebro sigue teniendo actividad después de dejar de latir el corazón, por ejemplo. Es decir, sigue teniendo actividad durante un tiempo. O sea, en el momento en el que el corazón de la persona se detiene, todavía hay actividad cerebral. Entonces, en la muerte cerebral hay un momento en el que la actividad va desapareciendo. Va desapareciendo además primero de unas zonas y luego de otras. Es decir, primero de las zonas, digamos así, más humanas, en el sentido de las partes más exteriores, los lóbulos frontales y no sé qué. O sea, va desapareciendo, digamos, casi en sentido inverso a la evolución, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera así muy, muy imprecisa, ¿no? Pero bueno, efectivamente digamos, la actividad cerebral desaparece en el caso de la muerte cerebral, por lo menos según algunos parámetros, ¿no? ¿Qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Que no sabemos cuándo ocurren. Es decir, ese es el problema de algunos de los modelos que se hacen, ¿no? Porque hay algunos teóricos que dicen, bueno, las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con el proceso, vamos a llamarlo así, de desactivación del cerebro. En ese proceso de desactivación acontecen estas experiencias. Digamos así, después hay un proceso de reactivación, porque la persona vuelve, entre comillas, a la vida, vuelve a ser consciente y demás, y recuerda eso que pasó, ¿verdad? Y hay quien dice, no, esas experiencias no son o no ocurren en el momento en el que el cerebro se está desactivando, ocurren cuando el cerebro se está reactivando. Claro, es difícil pensar que ocurran cuando el cerebro no tiene ninguna actividad. Eso sí que sería lo raro, ¿no? Más bien cabe pensar que sería o antes o después. O antes o después, pero no en ese momento en el que no se registra ninguna actividad, ¿no? Claro. O sí, yo qué sé, es decir, si ya nos vamos a otro tipo de interpretaciones, si uno piensa que hay un alma capaz de salir del cuerpo y de alguna manera, bueno, eso ya es otra cosa que, insisto, escapa un poco de la ciencia, ¿no? Pero claro, eso es un problema, ¿no? Eso es un problema, saber a qué momento o en qué momento surgen ese tipo de experiencias, ¿no? Porque ahí hay un asunto digno de ser tratado. Es decir, hay gente que dice, bueno, esto de las experiencias cercanas a la muerte y tal. Bueno, tenemos registros de personas de países distintos, de culturas distintas, de religiones distintas, que explican experiencias muy similares. Personas que han estado no solo en muerte cerebral, sino personas que sufren, por ejemplo, pues unos traumatismos enormes o que, aun sin estar muertas, sin embargo están inconscientes o en una especie de estado comatoso y tal. Es decir, es muy extraño que haya, digamos así, testimonios que más o menos tienen un mismo patrón, ¿no? Pues yo vi un túnel con una luz al final, sentí que estaba fuera de mi cuerpo, es decir, se pueden identificar unos elementos comunes, ¿no? Bueno, es fácil pensar que detrás de esos elementos comunes hay, bueno, pues una realidad neurofisiológica común también. Es decir, hay, no sé, una base que al menos hasta cierto punto explica cómo es posible esa experiencia, ¿no? Lo dijiste tú antes, Miguel, y me parece que en alguna de las preguntas había, claro, es tremendamente difícil hacer un experimento en esa situación porque no se puede predecir esa situación. Es decir, cuando una persona que está muriendo luego va a volver, digamos así, o no va a morir del todo y además recuerda esa experiencia y, claro, esto es quizá una de las partes más especulativas de la neuroteología, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esos momentos? Bueno, pues realmente no tenemos ni idea, o sea, no tenemos ni idea. Pero bueno, eso es Claro. lo que yo podría decir así. Pues una última pregunta. ¿Puede la neurología, creo que se entiende, la neuroteología, explicar la conciencia? Bueno, pues de nuevo también se han hecho montones de modelos para intentar explicar la conciencia. Es decir, eh, sabemos, pues de alguna manera, que para que un ser sea consciente, es decir, para que un ser pueda percibir, bueno, lo que llamamos la conciencia humana, ¿no? Que en el fondo siempre tiene ese, digamos, toque de misterio, como diría nuestro amigo común Juan Arana, ¿no? Pues se han intentado modelos neurológicos que intentan explicar qué partes del cerebro, qué zonas del cerebro, qué redes cerebrales estarían implicadas en ese momento de la conciencia.
¿Por qué se puede hacer esto? Porque sabemos que cuando esas partes fallan, la persona deja de ser consciente. Por ejemplo, y no hay que pensar en estos, no sé, ni siquiera en lesiones cerebrales, no hace falta. Es decir, nosotros tenemos una serie de sustancias químicas, como son los anestésicos, que nos dejan cao. Además, en distintos niveles. Es decir, un anestesista controla con fármacos la conciencia de una persona. Por ejemplo, una persona va a ser intervenida en un quirófano y el anestesista sabe que existen distintos niveles de conciencia e incluso de memoria. Y el anestesista se va a encargar de que esa persona no solo no sienta dolor, sino que no recuerde nada, que no sea consciente de las conversaciones que se han tenido en el quirófano mientras estaban interviniéndole, etcétera, etcétera. Y esto lo puede conseguir con fármacos. Entonces, sabemos que con la intervención directa en el cerebro a través de esos fármacos somos capaces de apagar la conciencia, por así decir. Es más difícil saber cómo ocurre la conciencia. Sabemos que si no están esas partes del cerebro o estas sustancias, etcétera, eso no funciona. Pero ¿por qué funciona? Es todavía más difícil de saber. Es todavía más difícil de saber. O sea, yo sé que si te inyecto no sé qué, te quedas cao durante no sé cuántas horas. Inconsciente totalmente. Puede que incluso sin recordar nada. Hay sustancias específicamente diseñadas para que las personas en el quirófano no recuerden nada. Porque peor que sentir dolor en el quirófano es recordar lo que ha ocurrido en el quirófano. Cuando esas sustancias químicas no funcionan bien sobre el cerebro y las personas recuerdan esto, frecuentemente necesitan tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico, porque la experiencia del quirófano es enormemente traumática, enormemente traumática. Entonces, insisto, sabemos que el cerebro desarrolla una misión, digamos, principal a la hora de posibilitar que nosotros seamos seres conscientes, pero no sabemos muy bien cómo funciona la conciencia, es decir, cómo funciona exactamente el cerebro para que eso pueda existir, sea posible, ¿no? Hay muchos modelos desde las ciencias cognitivas hasta la neurología, digamos, más pura, pasando por... Pero nadie tiene una explicación y probablemente nadie la tenga nunca total, insisto, porque probablemente la conciencia es uno de esos grandes misterios, ¿no? del ser humano que nunca vamos a esclarecer totalmente. Es fascinante lo que cuentan, ¿no? Porque la idea que se suele tener hoy en día es que la ciencia lo explica todo, que hoy día lo sabemos todo y que, bueno, que estas disciplinas, por ejemplo, las que tienen relación con la religión, bueno, pues son disciplinas que van a ir desapareciendo y sin embargo vemos que están aportando conocimiento relevante para conocer nuestra propia naturaleza, ¿no? Así que Uh -huh, uh -huh. me parece fascinante. Vamos a terminar, pero te voy a hacer, si me permite, una pregunta apéndice, vamos a decir, ¿no? Que es A ver. que cuando aquellos años que tú comentabas antes en los que te alejaste del cristianismo, eh, ¿te imaginabas dedicándote a la neuroteología? Bueno, pues la verdad es que nunca lo pensé, digamos así, abiertamente, ¿no? Pero bueno, tampoco me hubiese resultado del todo extraño, porque es verdad que aunque yo me alejé del cristianismo y tal, bueno, siempre tuve pues esa inquietud de la que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, viéndome investigando algo, sí, no hubiese sido tan extraño, quizá con una perspectiva muy distinta a la que tengo ahora, ¿no? Pero sí, no hubiese sido imposible. No hubiese sido imposible. Bueno, pues yo creo que tu caso es una ganancia enorme para la disciplina de la filosofía, de la neuroteología, de la teología, y la verdad es que estoy encantado de haber podido contar contigo hoy. No lo he dicho al principio, pero bueno, Marcos y yo colaboramos en una revista académica que llevamos ambos junto con otros dos compañeros que estamos sacando a flote y creo que con éxito hasta ahora, ¿no? Esperemos, Y, vamos a cruzar los dedos. y la verdad que, bueno, pues conociéndolo,
pensé que era buena idea traerlo aquí, que os iba a resultar interesante los temas a los que él se dedica y creo que, bueno, que con esta charla se ha comprobado que es así, que su trabajo es fascinante, queda mucho por hacer y por lo tanto yo os pido que si os interesa esto, buscarle en Google, Marcos Pérez, ¿cómo era? Marcos Pérez Marcos, tu segundo apellido, de Pero la Marcos, sí. Marcos Pérez Marcos de la Universidad Católica de Valencia, seguirle porque merece la pena. No tiene redes sociales, pero bueno, si os interesa, seguirle, buscar sus papers, sus artículos, su tesis doctoral, porque no hay duda de que es fascinante. Pregunta por aquí, Sofía, ¿cómo se llama la revista? ¿Dónde está el link? Bueno, no tengo un link exacto para darte, pero si buscas revista Naturaleza y Libertad, revista Naturaleza y Libertad, lo encontrará en Google fácilmente y todos los artículos que publicamos son de libre acceso y todos son muy buenos, son muy interesantes, son de filosofía principalmente, pero también de cuestiones similares a las que estamos tratando, ¿no? Así que bueno, espero que os guste, que os resulte de interés y nada, Marcos, ¿quieres decir algo antes de que terminemos? Nada, pues que muchas gracias a ti, Miguel, y muchas gracias a todos y especialmente también a los que han preguntado, que bueno, veo que despierta cierto interés. Al menos sé que no estoy solo en el mundo, hay otra gente a la que esto le interesa. Así Sin que nada, duda. muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya servido, por lo menos. Gracias a ti. Pues nada, chicos, chicas, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Si nos estáis escuchando en directo o si más adelante lo escucháis en diferido, espero que os sea de interés y si os gusta, decírmelo porque siempre me gusta saber lo que pensáis. Chao y hasta pronto.